Bueno, siguiendo con la unidad 1 de materiales de floristería, de las características que tiene, empezamos a ver un poquito más a fondo en qué consiste esas flores y verdes de corte. Las flores de corte en particular son todas esas partes de los vegetales que vamos a utilizar para la composición de los arreglos florales. Dichas plantas pues tienen algunas características especiales en algunos de los géneros que utilizamos para estos trabajos, como por ejemplo que determinadas plantas son heliófilas. Eso es importante saberlo, en el caso del tulipán y los girasoles, porque en la habitación donde preparemos esa composición, si va a tardar mucho en ser expuesta o van a cambiar mucho las condiciones de iluminación, pues incluso podemos llegar a tener ciertos cambios en la orientación de ese ramo, esa composición que nosotros hemos creado. Es importante saber que hay otros géneros, como el caso de las hortensias, que tenemos problemas con los tallos leñosos. Esos tallos, al cortarlos, hay que cauterizarlos bien con agua hirviendo, bien con una cuchilla caliente, porque si no vamos a perder savia una vez que hagamos ese corte y se nos puede pasmar, como se suele decir aquí en Canarias, esa flor. Especies que nosotros vamos a utilizar como flor cortada o como verdes ornamentales también tienen que tener en cuenta que a la hora de adquirirse tienen que mantener una serie de características fundamentales. Eso es que aparezcan de cara al cliente siempre fresca, lo más fresca posible. Hay varios truquitos que iremos viendo a lo largo de este curso. Que tengan una rigidez, que no aparezcan blandas con aspecto caído, tanto los verdes como las flores. Que tengan buen color, un color homogéneo, vivo, fuerte. Que tengan además un tamaño de tallo lo suficientemente largo como para poder trabajar con ellas. No es lo mismo que comprar rosas con 20 centímetros de tallo, que nos va a limitar muchísimo esa composición, a comprarlas con tallos de 40, 50 o 60 centímetros, que ya nos da muchísimo más juego y podemos hacer composiciones un poquito más vistosas. Lo fundamental, aparte de todo esto, es que además ni tengan plagas, ni enfermedades, ni daños. Si nosotros no tenemos un proveedor que nos garantice estas cosas, pues evidentemente tendremos que seguir buscando porque es la base de nuestra composición. Hay que recordar siempre que en el caso de la floristería nosotros estamos vendiendo un producto ornamental. Vamos a vender ramos, composiciones, grandes centros o pequeños centros y todos se caracterizan por lo mismo. O sea, van a entrar primero por la vista. Si la vista detecta un fallo, ya el cliente empieza a sospechar de que la cosa igual no está tan bien como nosotros planteamos. ¿Cuándo es la hora para realizar la selección de ese material, tanto de flores como de verdes de corte, en las instalaciones? Normalmente primera hora de la mañana. Nosotros también podemos utilizar planta que recolectemos en la naturaleza. Sí, si no es una especie protegida, la norma es la misma. Primera hora de la mañana, cuando la planta está perfectamente fresca, todo el vegetal está turgente, está empezando a circular y está bien cargado de savia, que es lo que la mantiene con vida, ¿no? Bueno, lo primero, siempre el material tiene que estar afilado. Los cortes los vamos a hacer en diagonal. ¿Y por qué? Bueno, la explicación es muy sencilla. Al tener un corte en diagonal, la superficie en contacto del vegetal con el agua donde nosotros lo depositemos va a ser mucho mayor que si hacemos un corte recto. Cuanto mayor sea esa superficie, esos vasos van a estar más en contacto con el agua del recipiente y podrán seguir absorbiendo esa pequeña cantidad de agua para mantenerlo un poco más fresco que si no la tuviera. Normalmente, una vez cortado todo este material vegetal, tanto en vivero como si nosotros lo vamos a recolectar, hay que dejarlo en remojo mínimo 1 o 2 horas. Lo normal es que estén entre 3 y 4 horas, salvo las que tengan tallo carnoso. Estas plantas, para esterilizar y cauterizar un poquito ese corte, como suele decir en Canarias, vedar ese flujo de savia, lo que hay que hacer es sumergirlas en agua hirviendo, no todo el tallo que nos lo vamos a cargar, sino esa zona de corte durante al menos unos 3 minutos para sellar los vasos de savia que tienen las plantas, o esos tallos o esas hojas que vayamos a utilizar, e impedir ese flujo excesivo de savia. Piensen que cuanto más carnoso, más leñoso sea un tallo, pues mayor circulación va a haber de savia. En los tallos herbáceos ese problema lo tenemos bastante limitado, pues son vasos normalmente más estrechitos y no tenemos por qué tener tantas precauciones como el tallo grueso, un tallo carnoso.
Si nos entramos un poquito en el conocimiento de las especies vegetales, sobre todo las que vamos a necesitar para la floristería, tenemos que recordar que están clasificadas en base a qué. Pues en base a familias, géneros y especies, y así por ese orden. Una familia que engloba diferentes géneros y cada género en particular nos va a englobar diferentes especies. Bueno, dentro de las especies a su vez tenemos varias variedades, varietales, subespecies, que lo que nos va a decir, bueno, que son diferentes formas de la misma planta, como nosotros la conocemos con un nombre y un apellido. Vamos a ver un rápido repaso de cuáles son las flores de corte más usadas. Vamos a empezar casi por orden alfabético, ¿no? ¿Qué pasa? Que el orden alfabético nos vamos a centrar en el género. El género nos va a definir un poquito un gran grupo de plantas. Ya después la variedad de cada uno es infinita. Prácticamente hay casos como las rosas y los claveles, que cuando lleguemos a ellos verán que bueno, hay una gran variedad de especies de este mismo género. La primera que tenemos aquí es la astromeria. La astromeria es una flor bastante llamativa, hay una gran variedad, tenemos de colores simples, colores matizados, con esos pétalos coloreados, con formas geométricas, sin formas geométricas, puntos, rayas, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante tener en cuenta la astromeria? Primero, que es una flor bastante delicada. Lo segundo, que los tallos son carnosos y fibrosos, resisten bastante bien el manejo en un ramo o una composición. Y que tiene hojas verdes bastante interesantes, por la cual a la hora de hacer las preparaciones de esta planta no debemos de quitarle todas esas hojas. Lo normal es mantenerle entre 1 y 3 si están bien dispuestas y no están dañadas. La siguiente planta que vamos a ver es el Ipeastrum. Ven que en los apuntes les aparece el género, la especie es híbrida, entonces esta planta se llamaría Ipeastrum híbrida, por ejemplo, de la familia Amaryllidaceae. En los nombres comunes en cada sitio el problema es que los llaman de una manera diferente, ¿no? Aquí les pone Amaryllis, bueno, en otro varas de San José, varas de no sé qué, trompeta. No hay que fiarse mucho, lo importante es por lo menos conocer el género de esa planta que vamos a trabajar. Esta es una planta en principio que sale de bulbo, entonces tanto la podemos utilizar para flor cortada como para planta con flor. Eso quiere decir que podemos incluso producir nuestros propios bulbos, hacer una pequeña siembra, entresacarlos, que es un proceso un poquito complicado, pero igual nos puede resultar bastante interesante si logramos encontrar una planta de Ipeastrum lo suficientemente llamativa. Lo normal es utilizarlo como planta de flor única, es decir, vemos ese tallo con varias trompetas de colores alrededor de ese tallo y normalmente, ya les digo, en composiciones se suele utilizar como pie único. El narciso es bastante particular, es muy conocida en floristería, es muy usada, se usa sobre todo en los temas de bodas, de nacimientos, comuniones, por esos colores blancos de esos pétalos. Tenemos después esa corolita y esa coronita de esa campana amarilla muy llamativa. Hay varietales que son rosa, rojo, azules, etcétera, etcétera. Incluso esos pétalos blancos suelen ser también de colores variegados. Interesante saber que esta planta da flores con olor, con lo cual tenemos dos vías de trabajo. Una, la visual y otra, la olfativa. No tenemos que perder de vista ese concepto porque en floristería llega a ser muy interesante cuando estamos hablando de hacer composiciones para celebraciones, banquetes, incluso tener en cuenta que hay personas a las que le puede resultar molesto, desagradable ciertos olores florales. Bueno, lo bonito del narciso no son flores que vayamos a encontrar con tallos muy largos, de 30, 40 centímetros máximo. Se suelen usar con profusión, se suelen usar muchísimo en grupo. Como flor individual no llama mucho la atención porque es bastante pequeña. Pero bueno, como elemento base para una composición es muy interesante. Y ya les digo que es sobre todo muy usada. Lo que conocemos toda la vida, los anturios,
género Anthurium, muy vistosa, por supuesto. Realmente esto que nosotros vemos aquí no es una flor tal como lo conocemos. La flor sería pues esta espiguita de aquí. Se llama espata, ese nombre específico. No vamos a entrar mucho en nombre científico. Lo importante, ya les digo, es conocer, tener una cultura visual. Volviendo al color del anturio, los conocemos como rojos. Actualmente tenemos ya en el mercado anturios de diferentes colores. Esa capita roja que vemos aquí la podemos encontrar también en blanco, en rosa, ese rojo matizado, jaspeado. ¿Cómo la utilizamos? Pues esto tanto puede ser como flor única, elemento simple o en agrupación. Incluso podemos hacer composiciones, se ve mucho sobre todo en Semana Santa, en las iglesias, composiciones solo con anturio. Es una flor suficientemente llamativa por su forma y sus colores tan vivos como para utilizarse solo y un verde de corte, un verde de fondo. Junto con los anturios, otra flor muy tradicional, muy conocida, las orejas de burro, las antedequias, las calas, también se le llama cala. Bueno, como les pone ahí, en otras zonas también se les conoce como lirios de agua, necesita bastante humedad para su vegetación. Lo que nos interesa a nosotros, a día de hoy, nos interesan dos cosas. Primero, la forma de esa flor. No vamos a tener hojas para utilizarlas como complemento de ese ramo, esa composición, pero la tendencia actualmente es a encontrar esas calas de diferentes colores, bien colores enteros, tirando a colores oscuros, la gama del morado, la gama del azul, incluso calas con verde matizado, que puede ser interesante porque es como si utilizáramos una flor de corte como verde de corte. A día de hoy pues están llegando a los viveros una gran profusión de estos varietales y entonces bueno, estamos en un momento un poquito de cambio con esta flor. Una de las flores tradicionales que existe en floristería, sobre todo en España, es el clavel, perfectamente reconocible. El género, para que vean la diferencia entre conocerla como el nombre normal, que es clavel, el género es Dianthus. Dice, ¿y dónde salió ese nombre? Bueno, cosas de la vida. Lo que nos interesa, los claveles normalmente en composiciones florales y en ramos hay que limpiarlos hasta dejar el primer piso o el segundo piso como máximo de esas pequeñas hojas que salen del tallo. Si nosotros no quitáramos todas estas hojas, tendríamos un ramo, una composición muy cargada, con lo cual es bastante difícil de trabajar y se nos queda un color verde ahí, como es bastante oscuro, que cuesta homogeneizar esa composición. Bueno, por hoy hemos visto una suficiente colección de flores. Seguiremos en próximas clases viendo algunas de ellas más bastante particulares. Hasta luego.